Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Levantando la Perdiz, donde como siempre, con APRESID ponemos temas sobre la mesa para entenderlos, para analizarlos, para debatir si hace falta, pero sobre todo para aprender. Si no viste los episodios anteriores, podés ir a verlos. Estás súper invitado en YouTube y en Spotify también. Si andás en la ruta, hay muchos episodios ya listos para disfrutarlos, para entender y para aprender, como decimos. Hoy nos vamos a meter en un tema que hace al campo argentino, del que habla y hasta debería hablar en general el campo argentino, que es la hidrovía como columna vertebral del agro argentino. Vamos a ver qué hay detrás, qué está pasando hoy, la licitación, el dragado, muchos conceptos que escuchamos por ahí, nos vamos a meter a fondo para entender por qué depende mucho de la hidrovía la competitividad del campo en nuestro país. Vamos a hablar con un experto, pero antes quiero agradecerle como siempre a Macroagro por permitirnos poner estos temas sobre la mesa, charlar y, como les digo, aprender. Mi invitado de hoy en su casa, que es la Bolsa de Comercio de Rosario, es Alfredo Cecé. Alfredo es secretario técnico de la Comisión de Transporte de la Bolsa de Comercio de Rosario. Alfredo, gracias por venir o por recibirnos en la Bolsa. Bienvenido. Buen día, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, estás de moda, porque es un tema que está en agenda, del que todos queremos hablar y del que muchas veces necesitamos como entender algunas cuestiones que escuchamos, que leemos, pero que no terminan de sernos tan cercanas o tan amigas, si queremos. Arranquemos por el principio. La hidrovía, 2 puntos. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué todo el tiempo estamos hablando de esto? ¿Por qué se dice constantemente que es estratégica para la Argentina? Viene muy bien las palabras que has dicho, estamos de moda, sí. Pero en rigor vamos a hacer una pequeña conmemoración a que la bolsa ya hace en realidad más de 30 años que está con este tema. Sí. Han sido otras personas que estuvieron antes que yo en la comisión, el doctor Rogelio Pontón, el señor Luis Palermo, el señor Arrascaeta, el señor Di Benedetti, gente que ya trabajó, que ya estuvo, que ya le puso muchas horas de su esfuerzo cuando se hizo la primera licitación allá por los 90 y pico, 92, 93, 94. Dicho esto, es muy importante porque la llamada hidrovía, que es un concepto más complejo de lo que abarca la licitación de la vía navegable troncal, sí, mucho más comprensivo, hace a la posibilidad de conectarnos con el mundo. No dice, ¿qué quieres decir con esto, Alfredo? Para eso está Internet, te diría yo. Sí, pero es bueno siempre reflexionar sobre esto, más allá de lo que uno puede encontrar en los distintos medios, sea de papel o sea electrónicos, porque uno tiene que pensar que Argentina está localizada lejos de los centros de consumo de lo que produce y lejos de los orígenes de las importaciones que trae. Entonces, después podríamos analizar si esto es bueno, malo, regular, no importa. Lo concreto es que está lejos. Estamos lejos. Por lo tanto, no solo el transporte marítimo, sino todo el transporte doméstico o de cabotaje tiene que ver con la competitividad de nuestras exportaciones y de la cadena que importa productos, o de las cadenas que importa productos. Por ejemplo, el mineral de hierro que viene a San Nicolás, viene de Brasil y por lo tanto la hidrovía tiene que funcionar lo mejor posible. Por supuesto que hay otros componentes de este eslabón, de esta cadena, mejor dicho, otros componentes de esta cadena que tienen que funcionar, pero eso sería una cuestión que podemos ir hablando después. Excelente. Háblame de la importancia de la hidrovía en números. ¿Qué sabemos? ¿Cuánto pasa por la hidrovía Paraná-Paraguay? Rápidamente, el 80% de las exportaciones de Argentina pasan por la llamada hidrovía argentina o vía navegable troncal.
el 90 y pico por ciento, 95% de los contenedores entran o salen por algún puerto que está localizado sobre la vía navegable troncal, sobre la hidrovía. El 100% del comercio de autos, automotriz, entra o sale por nuestra vía navegable troncal. Por lo tanto, estamos hablando de, y sin menospreciar ninguno de otros aspectos como el ambiental, entra o sale por esta infraestructura natural, cuyas obras o mejoras muchas veces no se ven, o no se ven normalmente, porque están o debajo del agua o porque son muy particulares, como una señalización que es tan importante como el dragado y que probablemente no le prestemos atención los comunes de los mortales cuando caminamos al lado del río. De esto que decís me surgen dos cosas. Primero, ¿qué papel juega el nodo del Gran Rosario en esto? Y después, ¿qué papel juega el campo específicamente? Entiendo que o todos lo plantean la necesidad de que la hidrovía esté en óptimas condiciones como una condición sine qua non para que el campo argentino sea competitivo. ¿Cómo se relaciona eso? Recuerdo que alguien decía que la primera exportación de trigo de Argentina salió por acá. Así que ya creo que eso sería... ¿Época? 1800. Claro. Con eso diría que estamos ya diciendo que lo que hablamos de Rosario como ciudad-puerto, lo que hablamos de las otras localidades, San Lorenzo, Puerto San Martín, Timbúe, General Lagos, Punta Alvear, Villa Gobernador Alves, Arroyo Seco, estamos hablando de un nodo portuario muy importante, de un río, el Paraná, que nos ofrece características que lo hacen navegable y que permiten que los puertos se hayan localizado, ya no de ahora, de hace muchos años atrás, a la vera de este río. Sin esto, tendríamos que llevar nuestra producción totalmente por tierra, sea por camión o por vagón, algún puerto que estuviera localizado sobre el mar. De hecho, Bahía Blanca no está sobre el mar, está sobre una ría, o a Bahía Blanca o a Quequén, para que pudiera salir la exportación. Eso costaría mucho dinero. Por más eficiente que sea el medio de transporte terrestre, es más caro que el medio de transporte por agua. Por lo tanto, el poder traer con los cuidados ambientales debidos el medio de transporte, los barcos, más cerca del corazón de la producción, es una ventaja comparativa y competitiva muy importante para Argentina. Perfecto. Me gustaría hacer meternos un poquito más a fondo en esto de los debidos cuidados ambientales de los que hablas. ¿A qué refiere? ¿Hay cuestionamientos sobre eso o de dónde nace? Muchos hablan de el impacto ambiental de la vía navegable. Ajá. Yo no soy un experto en esto, pero, y acá ya empiezo a meter un poquito más de actualidad, cuando la Bolsa junto con otras entidades, colegas y amigas, plantearon hacer un estudio ya por los años 2019 de lo que sería lo que debería ser la futura concesión, planteamos que debían hacerse los estudios y los ambientales y los planes de gestión ambiental correspondientes. Nosotros creemos que, de acuerdo a la información que tenemos, el impacto es realmente menor, que no es significativo y que esto no invalidaría la posibilidad de mejorar a la vía navegable troncal. Okay. Pero la intervención humana de dragado sobre la vía navegable, aún incrementando su profundidad, es relativamente menor, es un porcentaje
de 1, 2, 3, 4% del total de la extensión de la vía navegable, que va desde la confluencia de los ríos Paraguay y Paraná, allá cerca de Paso de la Patria, Sí. kilómetro 1238, 1240 del río Paraná, hasta la salida por el río de la Plata al mar. Por supuesto que hay que avanzar con cuidado, hay que ver cómo reacciona el río, porque a diferencia de una ruta, el río es un organismo vivo y el río reacciona o reaccionará a cualquier intervención que se haga sobre él. También vale decir de que a veces las ciudades que están a la vera del río no lo cuidan tanto como algunos plantean que debería cuidarse, ¿no? Pero exigen. Pero exigen. Claro, ok. ¿Qué pasa si la hidrovía no está en condiciones o cuando la hidrovía no está en condiciones? ¿De qué se pierde Argentina? Cuando la vía navegable no está en condiciones o no acompaña en parte o en todo el crecimiento de la producción, lo que se pierde es riqueza. Pero no hablo riqueza en el sentido del avaro que tiene la cadena de oro y que mira al resto, sino que se pierde probablemente ahora en estos tiempos aparezcan otras nuevas como la minería o la energía, pero una de las tradicionales fuentes de riqueza del país. Repito, esta riqueza se comparte, se distribuye, forma parte de la vida cotidiana de pueblos, campos, ciudades de nuestro país. Cuando un productor agropecuario compra o contrata algún bien o servicio en su localidad, está también aprovechando la posibilidad de exportar su mercadería. Nuestro país consume internamente mucha de la producción, pero básicamente todo es exportable. Sí. Me rectifico, todo no. Buena parte es exportable. Y esa es la fuente de divisas y de ingreso de muchas poblaciones, ciudades, gente que trabaja para esto. Ok, ahora yo te preguntaba qué pasa cuando no está en condiciones y antes debería haberte preguntado qué condiciones necesita la hidrovía, qué es que esté en condiciones. Hoy por hoy debemos ser cuidadosos, precisos al hablar y remontarnos muchos años atrás. Antes de los 90, los buques entraban a nuestra región y cargaban mercadería. Sí. Ya existía. De hecho, se dragaba por parte del Estado desde fin del siglo XIX. Pero había un problema, no había la precisión, la sistematización, la previsibilidad de que la vía navegable estuviera en ciertas condiciones, bajo ciertos parámetros, altura del río, por ejemplo, claro, y que esto funcionara siempre así. Con la aparición de la concesión, se introdujo el dragado, por supuesto, dada determinada altura del río, porque no es que se draga siempre igual para obtener una profundidad cuando el río está bajo. Y sobre todo, y particularmente, la señalización que permitió también navegar de noche, por ejemplo, lo que le dio a la vía navegable una previsibilidad que antes no tenía. Claro, y más eficiencia, imagino. Y más, por lo tanto, más eficiente. Claro. Más eficiencia, así se dice. Lo que nosotros pedimos ahora es, bueno, hace desde el 2006, repito, hace desde el 2006... 20 añitos. 20 añitos, podríamos festejarlo, ¿no? Sí. Que no se hacen mejoras sustanciales en la vía. Se ha hecho mantenimiento, claro, pero no se ha hecho mejoras. No se ha avanzado en lo posible en la profundización, no se ha cambiado la señalización, no se tiene con esta señalización información, control de la navegación, de la altura del río, de las cuestiones medioambientales,
con tecnología que tiene 30 años. Entonces, con lo que ha avanzado la tecnología en general en estos 30 años. A eso me refiero. Entonces, se puede ganar en eficiencia y se puede ganar también en mejoras de control y seguimiento ambiental. Y si me permitís, solamente una palabra. Esto es un sistema. Imaginemos, los buques entran a un sistema que tiene distintos componentes y hay alguien en alguna parte del mundo que sabe o quiere saber o intenta saber cuánto es lo que va a cobrar por alquilar, por poner su buque a disposición para que navegue, entre y salga de un sistema y pueda llevar fletes de manera tal que a ese propietario le dé rentabilidad. De esto lo va a descontar siempre del precio FOB, del precio que se paga en el puerto. ¿Y a qué quiero llegar? Quiero llegar que cuando ese sistema es imprevisible o no es eficiente, puede decir, ponele 1, 2, 3 dólares más, total me tengo que cubrir. Lo que intentamos con esto es darle previsibilidad para que estos sobrecostos no lleguen al productor, o, si no queremos ser tan puristas, minimizarlos al máximo. Ok. Primero, ¿por qué no se han hecho estos cambios? ¿Por qué se ha hecho en los últimos 20 años mantenimiento? ¿Es una decisión, una cuestión política, una cuestión de olvido, de desconocimiento? En términos generales no podía decirte por qué no. Ok. No, pero no le voy a escapar a la pregunta. Lo que sí tiene que quedar muy claro, antes y ahora, es que el río no se privatiza, se concesiona un servicio. El río es potestad del Estado argentino o de las provincias en el subsuelo. Por lo tanto, la decisión política de avanzar o no en una concesión, de cambiar o no una condición, o de permitir o no que se haga tal o cual cosa, me refiero a intervención, sobre el río, depende pura, única y exclusivamente de una decisión del Estado. Ok. El Estado ha tomado esa decisión. Se está haciendo una concesión. ¿Qué se está discutiendo hoy? Hoy, justamente hoy. Justo hoy, sí. Se va a abrir el tercer sobre que contiene la oferta económica de la licitación. Esta licitación, y si me permitís para no ser tan aburrido, incluye algunas alternativas, algunas etapas que van a permitir profundizar en parte y después en todo la vía navegable troncal, cambiar su señalización o balizamiento, y la decisión del Estado ha sido incorporarle algunos servicios que, bueno, uno puede preguntarse si corresponden o no, pero son decisión del Estado Nacional como propietario de la infraestructura. ¿Servicios de qué tipo? Control de derrame, retiro de casco hundido, algunas cuestiones vinculadas con la seguridad policial y también de la navegación. Por lo tanto, son decisiones de política que los privados pueden dar una opinión en un sentido o en otra, pero dadas las circunstancias que atraviesa el mundo en estos tiempos, yo podría responder que tiene que ver con la resiliencia de la vía navegable y no tanto con la eficiencia. ¿Y hay opinión ahí sobre si era importante o no incluirlo? Hay distintas opiniones, pero bueno, la opinión ya ha sido tomada. La decisión ya fue tomada. La decisión ha sido tomada. ¿Qué está en juego con estos sobres? ¿Cuándo se termina de definir cuál es la empresa que se queda con la concesión de la vía navegable? Bueno, de acuerdo a lo que se publicó ya días pasados en la resolución de la Administración Nacional de Puerto y Navegación, quedaron dos empresas
compitiendo por la licitación. Sí. Una es Jan de Null y la firma Servimagnus, y por otro lado la firma Dredging International, conocida como DM. Ambas belgas. Jan de Null es la empresa que era concesionaria, o una de las socias de la concesionaria anterior, actual contratista del Estado, y que tiene una ventaja en puntaje. Por lo tanto, habrá que ver si la oferta económica no da vuelta a ese puntaje o si efectivamente hay algún cambio. Por lo tanto, esas son las dos grupos de empresas o empresas que están disputando actualmente la concesión. Y hoy vamos a tener la última información. Ok. ¿Cuándo empieza a laburar en concreto la empresa que se quede con la concesión? ¿Se sabe? No, porque, a ver, repasemos rápidamente. Hoy se abre el sobre. Sí. Se tendrán que ver si los sobres cumplen las formalidades del caso. Hacer los cálculos para comparar las ofertas, eso no lleva mucho tiempo. Hacer después el dictamen de la evaluación técnica con lo económico. Después eso tiene que esperar que no haya ninguna impugnación. Claro. Después tiene que, por mi experiencia, como digo siempre, en mi otra vida en el sector público, pasar por cierta etapa de control administrativo. Así que probablemente, como creo que dijeron las autoridades, en junio debería estar la decisión ya, y después, bueno, habrá que fijar un lapso para la firma del contrato y para la movilización de los equipos para que comience la nueva concesión. Calculo que puede llevar eso 1 o 2 meses más, pero no es tan inmediato. ¿En qué año venció la última concesión? La concesión venció en el año 2021. Ok, todavía usábamos barbijo en el 2021. Sí. Pasaron 5 años de eso. ¿Qué dilató esa discusión hasta ahora? ¿Por qué seguimos hablando de la nueva concesión y de esta licitación? ¿Y cuánto hubo de político en la dilación de este debate? Entiendo que siempre la decisión es política. Ok, encima hubo cambio de gobierno en el medio. Sí. Yo me permitiría contar algo que probablemente responda a tu pregunta. Allá por el 2017-2018, la Bolsa de Comercio solicitó una audiencia a las autoridades del área. Sí. Y le dijo: señores, mire que le vence mañana la concesión. Mañana era en el 2021. Claro. Desde ese momento, 2017, hasta ahora, todavía seguimos dando vuelta. O sea que es un proceso largo, es un proceso complicado, hay muchos intereses en juego, y en su momento la gestión del doctor Fernández había sacado un decreto que llamaba a licitación, pero a su vez creaba otros elementos de participación del Estado. Esto seguramente ha generado tensiones. El actual gobierno nacional decidió darle el impulso porque estaba dentro de su esquema de pensamiento, y bueno, esto nos ha llevado hasta que una licitación que fracasó, claro, que se declaró desierta. Y bueno, esto nos continúa demorando, y ahora tenemos la segunda oportunidad dentro de la actual administración. Esperemos que salga todo correctamente, prolijo y bien, para el bien de todos. No por pesimista, sino por hacer un doble clic en algo que decías cuando mencionabas el paso a paso, clarísimo, de lo que queda en adelante hasta que finalmente la empresa que se quede con la concesión pueda trabajar en la hidrovía. Hablabas de una posible impugnación. ¿Es viable que me digas qué tan probable puede ser una impugnación? ¿De qué depende? Y sobre todo, ¿cuánto tiempo más? Digo, ¿existe la posibilidad de que estemos hablando de lo mismo el año que viene? ¿O esta es la definitiva para vos? Confío que no, que esta es la definitiva. Bien. Confío que se han respetado ciertos pasos. Cuando digo confío, no hablo de una cuestión
abstracta de una cuestión de cómo uno puede creer en algo. De fe. De fe, gracias por exactamente. Sino que hablo en función de la información que las autoridades públicas han dado oficialmente, sobre la base de que entiendo que lo que dicen es cierto. Confío en que el proceso pueda terminarse satisfactoriamente. Dos comentarios. Sí. Uno, también hay que ver que hay una garantía para impugnación muy elevada, de varios millones de dólares, que si uno presenta una impugnación y la pierde mucho. Entonces, el incentivo a impugnar es limitado de los participantes. No limitado, tiene sus requisitos. Ahora, también puede haber presentaciones de externos que vía judicial pudieran complicar esto. Aparentemente las autoridades judiciales estarían no poniendo objeciones al proceso, así que de nuevo, utilizando la palabra confiamos, entiendo que esto va a llegar a buen puerto, hasta final. No siempre lo que se toma como decisión política puede satisfacer a una o a todas las instituciones privadas participantes, pero bueno, por supuesto que siempre hay que elegir cuál es lo más importante y qué puede no serlo así. Esa es la parte más difícil, tratar de dejar conformes a todos. Por eso me animo a decir que es imposible. Es imposible, no voy a negar que hemos escuchado comentarios, críticas, algunas pueden tener más fundamento, algunas pueden coincidir con lo que planteamos, otras entiendo que no, pero no es momento ni lugar para juzgarlas. Por supuesto siempre hay intereses creados de los que quedan afuera, por lo tanto es un proceso difícil de llevar a cabo. Ok, en el medio está la política, además que también tiene sus propios intereses y complicaciones. Por supuesto, que es lógico y es entendible. Esperable, totalmente. Es el juego de la democracia. Sí, total. Pensaba si cuando te escuchaba hoy hablar del efecto que la eficiencia de la hidrovía podría tener en el precio FOB o en el precio que se le paga al productor, en definitiva, que es algo que siempre está muy mirado en Argentina, sobre todo porque a diferencia de otros países del mundo, los productores tienen acá esa pata, como le llaman, esa pata encima, que son las retenciones. Entonces cada pequeño cambio en el precio significa una luz de esperanza para el productor. Pienso si crees que de verdad los productores argentinos en su gran mayoría están consustanciados con el tema, si están informados y si saben exactamente qué está en juego cuando se debate la concesión de la hidrovía. Me parece, a la luz de la experiencia en estos 20 años en la bolsa y por lo que me dijo alguna persona vinculada al sector que hoy no está entre nosotros, creo que no tienen la participación, no han tenido, al menos en el pasado, me rectifico, no han tenido, al menos en el pasado, una participación que realmente los haga partícipe, valga la redundancia, de algo que para ellos tiene mucha importancia. ¿Y por qué sentís que pasaba? Porque el río es lejano y no se ve. Y porque hay muchas cosas importantes que no pueden necesariamente solucionar la hidrovía. Me refiero principalmente, esto es una opinión personal, los derechos de exportación juegan un rol muy importante en esto. Los caminos rurales, si están en buenas o malas condiciones, juegan un factor muy importante en esto. Y se juegan en la diaria. Y se ve más cerca, porque normalmente el productor es el que paga la factura, entre comillas, de una manera más directa. Por eso, la mejora en la vía navegable troncal se puede ver, sí, pero se ve en el FOB. Después, cómo ese FOB se traslada al FAS, hay una serie de elementos que juegan muy importantes.
caminos, eficiencia de los camiones, ruta en buen estado, producción más o menos con buena calidad, caminos rurales en buen o mal estado, tasas viales que se cobran o no se cobran y son mejores o no, el clima, las retenciones, el impuesto a las ganancias, hay muchas cosas que juegan en esto. Y es entendible, uno atiende el juego mirando esos valores que están más cercanos, que parecen más manejables, claro, y se olvida de lo otro. Hoy sí, porque te corregías y decías, no eran parte de esto. Sobre todo en estos últimos meses han participado mucho más las entidades. De hecho, yo les recordaría a todos, yo mismo he participado en varias videoconferencias, con distintas entidades explicándole esto de la vía navegable troncal. Y lo he hecho desde mi casa cuando estábamos en pandemia. Así que tiene un par de años. Bien, o sea que sí ya son parte de esta discusión. Yo entiendo que sí. Si por una de esas insisto, que sí, no les satisfaga después el resultado, obvio, puede ser. Yo no digo eso. Digo que se les informó. Están sentados en la mesa. Sí. Ok. Si por una de esas casualidades nos encontramos acá en 5, 10, vamos a ponerle, mirando un largo plazo al que la Argentina no está acostumbrado, si en 10 años nos sentamos acá, ¿de qué estamos hablando alrededor de la hidrovía? ¿O de qué deberíamos estar hablando? ¿Qué debería haber cambiado? Una de las cosas que debería cambiar es un cambio, valga la redundancia, ahora voy a ver por qué utilizo la palabra cambio, en la frontera agrícola. Quizás, y siempre y cuando esa expansión de la frontera sea avalada por las limitaciones medioambientales, sí, si logramos mejorar la llegada de nuestros buques al puerto, puede aumentar el FOB, puede verse trasladado según las condiciones de mercado al FAS, y entonces producción que a lo mejor es de Santiago del Estero, del Chaco, de Salta, Formosa, o de Formosa o del norte de Santa Fe, que les es muy caro salir por Bahía Blanca y su salida natural es nuestra zona, pueda aprovechar mejor estas condiciones de navegabilidad. O sea que la hidrovía, si todo funcionara bien, podría hacer que la agricultura sea negocio en lugares donde hoy no lo es. Seguramente. Lo fue así. Por supuesto depende de muchas otras cosas. Naturalmente. No creamos tampoco de que acá es como pensar que un equipo de fútbol depende de un solo jugador. ¿Puede dar vuelta? Sí, pero esto es un juego de equipo, de cadena. Gracias, Alfredo. Un placer charlar con vos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Por haber participado de Levantando la Perdiz. Gracias a ustedes si llegaron hasta acá. De verdad les agradezco y de verdad los invito a ver todos los episodios anteriores y además activen la campanita del canal de YouTube de APRESID porque se vienen muchos más sobre temas muy interesantes. Chau.